Estimados amigos de Hablando sobre el proceso judicial, una feliz e interesante iniciativa del maestro Adolfo Alvarado Belloso. Con el mayor gusto desde Arequipa, Perú, le transmito algunas pequeñas sugerencias para la redacción del escrito de demanda. Todos nosotros conocemos cómo se redacta un escrito de demanda y no es una situación nueva que vayamos a enfrentar. Sin embargo, sería conveniente tener algunas ideas claras sobre el aspecto sustantivo de la demanda, el corazón de la demanda. Y una demanda se arma, se forma, teniendo muy clara la idea de aquellos elementos constitutivos que configuran la pretensión que vamos a interponer. Para el presente video he tenido a bien utilizar un ejemplo de una demanda de responsabilidad civil y particularmente la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, los elementos que el derecho civil nos hace conocer como elementos constitutivos de la responsabilidad civil son los siguientes, son 5. En primer lugar, el obrar humano. En segundo lugar, la antijuricidad de la conducta. En tercer lugar, el nexo causal, la culpabilidad, el daño. Y algunos autores consideran un sexto elemento que es la no frustrabilidad de la indemnización. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros al momento de redactar la demanda? Al momento de redactar la demanda debemos tener claro estos 5 esenciales elementos constitutivos y a partir de ellos empezar la redacción de los hechos de la demanda. Vamos a imaginar el caso de un accidente de tránsito que se produce como consecuencia de la conducción de un vehículo o una camioneta a alta velocidad que finalmente por una mala maniobra del conductor termina produciéndose una volcadura, como 10 vueltas de campana, con una grave y lastimosa consecuencia, que es el fallecimiento de uno de sus ocupantes y las lesiones gravísimas de otro de los ocupantes de esta camioneta. Muy bien, estos son los hechos y ahora los vamos a diferenciar y los vamos a ubicar dentro del contexto de los hechos de la demanda siguiendo un orden tácito, el orden de los elementos constitutivos de la pretensión de la responsabilidad civil. El primer elemento es el obrar humano. Este obrar humano se traduce en la actividad humana consciente, lícita, en principio por supuesto, y voluntaria, que es conducir un vehículo. Y en este caso se configura plenamente por sus propios términos. No hay necesidad de hacer una mayor explicación sobre el obrar humano. Es muy claro que no se trata de un acto de la naturaleza, ni se trata de un acto de voluntad divina. No es un huracán, ni es un acto que no obedezca a un acto directamente voluntario del ser humano, que es conducir un vehículo automotor. En segundo lugar, el segundo elemento de la responsabilidad civil es la antijuricidad de la conducta. ¿Y qué pasa con esta antijuricidad de la conducta? Lo que sucede es que nosotros tenemos que ubicarlo en el contexto en particular. Y en este caso en particular, quien conduce el vehículo no tiene licencia de conducir. Quien conduce el vehículo además conduce a una alta velocidad, violando las disposiciones reglamentarias sobre límites de velocidad. Y finalmente se produce, no es propiamente la antijuricidad de conducta, pero sí es un hecho determinante, una mala maniobra. Pero la antijuricidad de la conducta se va a determinar por el acto de comparación entre el acto realizado por el sujeto y la norma. En este caso, la norma establece que para conducir un vehículo se debe tener licencia de conducir y no se tiene. La norma establece que se debe conducir determinado vehículo a una velocidad límite y en este caso se ha sobrepasado. Consecuentemente, el segundo elemento queda perfectamente delimitado. El tercer elemento, o cuarto elemento, va relacionado con el nexo causal y con el daño. Son elementos distintos. Vamos a hablar específicamente del daño. El daño es la consecuencia que ha causado un detrimento en el patrimonio o una lesión en las personas. En este caso, el daño como elemento constitutivo se configura por las lesiones físicas y gravísimas que ha sufrido uno de los ocupantes del vehículo.
y otra lamentable consecuencia dañosa es el fallecimiento de otro de sus ocupantes. Consecuentemente, el daño es otro de los elementos que está claramente delimitado y que nosotros lo vamos a consignar así en nuestro escrito de demanda. El siguiente elemento vinculado con el daño es el nexo causal. El nexo causal, como bien conocemos todos nosotros en el derecho civil, es la figura jurídica que nos explica la relación fáctica entre el obrar humano y el daño. El obrar humano, conducir un vehículo, una camioneta, y el daño, las lesiones gravísimas sufridas y en el otro caso el fallecimiento del ocupante. ¿Fue la conducción de esta camioneta la consecuencia del daño sufrido por estos ocupantes? Correcto, ese fue el nexo causal. El nexo causal tiene varias teorías, según el derecho civil, y cada ordenamiento jurídico en particular asume alguna o algunas. En el caso de la legislación peruana, tenemos la teoría de la causalidad adecuada. Y esta teoría de la causalidad adecuada nos indica de que debe existir una relación directa, eficiente, para que el acto humano, el hecho humano, sea la consecuencia natural, directa y comprobada, cierta, del fallecimiento de las lesiones graves. Por tanto, este elemento también se halla debidamente delimitado y configurado en nuestro escrito de demanda. El último elemento que vamos a desarrollar es la culpabilidad. La culpabilidad tiene dos formas. Se llama dolo o se llama culpa. En este caso es evidente que los daños ocasionados se deben a la culpa del conductor. No es un acto doloso, pues si fuera un acto doloso estaríamos frente a un tipo penal. Consecuentemente, la culpa es el elemento final. La culpa, como todos nosotros conocemos, tiene varias formas, varias modalidades: la negligencia, la imprudencia y la impericia. En este caso, todo indica de que se trata de un acto de notoria impericia al conducir este vehículo. Una vez que nosotros hemos delimitado estos 5 elementos de la responsabilidad civil, el sexto es la no frustrabilidad de la indemnización, que se refiere a que no exista una situación por la cual no exista la obligación de indemnizar. Existen casos excepcionales en los que se puede generar un daño y no existe la obligación de indemnizar, pero en este caso no. Una vez que nosotros hemos delimitado estos 5 elementos, tenemos muy claro que lo podemos expresar así en nuestro escrito de demanda. Vamos a relatar los hechos concisos y concretos que tipifican cada uno de estos elementos y el escrito de demanda va a quedar claramente redactado y con una base jurídica totalmente sólida. Al momento de nosotros hacer la exposición de las pruebas, en el Perú es necesario hacerlo en el momento de interponer el escrito de demanda, también vamos a aportar la prueba respectiva por cada uno de estos elementos. La prueba que acredita el obrar humano, la prueba que acredita la antijuricidad de la conducta, la prueba que acredita el nexo causal, la prueba que acredita la culpabilidad y finalmente la prueba que acredita el daño. Nuestra demanda, como podemos ver, es una demanda técnicamente redactada, basada en un orden lógico y jurídico. Está debidamente acreditada porque los medios de prueba están sustentando estos elementos que nosotros hemos mencionado en los hechos. Y finalmente, su sustento jurídico también es totalmente sólido, porque en la legislación peruana y en toda Latinoamérica en general son los mismos elementos constitutivos en la responsabilidad civil extracontractual. Finalmente, podemos indicar que uno de los elementos más difíciles de sustentar en un escrito de demanda es el monto indemnizatorio. Esto exigirá seguramente de parte nuestra, de parte mía, un nuevo video donde les alcance algunas ideas sobre cómo vamos a justificar el monto que vamos a demandar, que pretendemos sea objeto de debate y finalmente de una sentencia. Quedo sumamente agradecido a todos ustedes por su atención y por supuesto al doctor Adolfo Alvarado Belloso por esta gran iniciativa y esta gran oportunidad que tengo de dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias.